Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo número 2, con la asignatura de historia. Esta asignatura nos va a ayudar a comprender nuestro pasado más que todo para construir un futuro mejor. Eh, Como introducción, pues recordemos que la historia es una ciencia que estudia los hechos pasados para entender cómo llegamos hasta ahora, el presente. Nos permite comprender los procesos sociales, culturales, políticos y económicos que formaron parte de nuestra sociedad, antiguas y contemporáneas. ¿Y cuál será la importancia de nosotros estudiar pues la historia? Pues primero vamos a dar cuenta que de los errores se aprenden, de los aciertos del pasado igual. Vamos a aprender de eso, vamos a fortalecer nuestra identidad cultural, vamos a permitir valorar el progreso humano. Si nosotros nos damos cuenta a lo largo de nuestra trayectoria como raza humana, pues hemos progresado muchísimo y siempre nos va a brindar herramientas para tomar mejores decisiones. Por ahí siempre recordemos la frase típica, el que no conoce su pasado, ahí me equivoqué, el que no conoce su historia está condenada a repetirla, algo así era. Pero es cierto, nosotros debemos aprender de nuestros errores, más no repetirlos. Ya, el concepto de la historia es una narración, un análisis de hechos reales, eso sí, ocurridos a nuestra humanidad, basados en fuentes, en evidencias, y no solo cuenta cómo pasó, sino también por qué pasó, cómo nos afecta, es decir, vamos a ver las consecuencias, las causas, en el contexto en que se dio. Ya, por ahí tenemos el tiempo histórico. Nosotros lo hemos organizado en acontecimientos desde el pasado hasta el presente, en grandes periodos. Por ejemplo, está la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Ya? Los hemos dividido en estos cinco grandes periodos, más que todo para resumir el contexto. Entonces, las fuentes históricas nos va a permitir conocer el pasado y se clasifican en primarias. Las fuentes primarias siempre van a ser los documentos, objetos o restos arqueológicos, es decir, cosas palpables que yo pueda obtener de eso. Por ejemplo, de las vasijas, las mismas pirámides de Giza, la muralla china. Es algo que yo lo estoy viendo y lo puedo tocar. Esas son fuentes primarias porque las tenemos en evidencia. En cambio, las fuentes secundarias son los libros, artículos, investigaciones que se dan. No sabemos si podrían existir, pero están los artículos que nos sirven más que todo para enterarnos de noticias o investigaciones que hayan hecho a lo largo de la historia. Pero eso sí tenemos que aprender a reconocer, pues las fuentes primarias son algo palpable. Las fuentes secundarias, pues es algo que no nos lo podemos tocar básicamente, es algo más que todo de conocimiento. Y también tenemos las fuentes orales, que esto es más en el tema familiar. Nosotros por ahí tenemos y recordamos en la historia de nuestra abuelita que nos contaban y ahora yo le cuento a mis hijos y mis hijos tal vez le cuenten a sus hijos y se va pasando de tradición, de generación en generación. Estos son fuentes orales, más que todo de testimonios y tradiciones. Aquí en Ecuador tenemos bastantes tradiciones, fiestas tradicionales. Lo podemos tomar desde nuestra comunidad hasta todo el país, ya que somos un país muy diverso. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos muchas celebraciones a lo largo del año. Aquí les he puesto varios ejemplos de fuentes históricas, por ejemplo, las pinturas rupestres que se encuentran en las cuevas, más que todo de las antiguas civilizaciones, más que todo en África, crónicas antiguas como la Epopeya, la de Homero, que eran más que todo libros que relataban con con cierta lucidez lo que pasaba en esa época. Por ahí también tenemos el caballo de Troya, que son mitos, ya que pudo haber pasado y pudo que no. Ya también tenemos los monumentos que hasta ahora algunos sobreviven, como les decía, las pirámides de Giza, por allá la muralla china.
Petra, que han logrado sobrevivir a lo largo de esta historia. Tenemos fotografías, y ya las podemos encontrar fácilmente en el internet. Si me da curiosidad, pues busco esa cultura. Puedo poner Imperio Romano y me veo un video tranquilamente, o de cualquier cosa que me interese, no necesariamente de historia. Cada fuente nos va a aportar una perspectiva diferente del pasado, más que todo como yo lo interprete. Ya, ese es el punto clave, la interpretación personal. La cultura y sociedad. La cultura nos reúne, reúne costumbres, reúne valores, el arte y más que todo el conocimiento compartido. No es lo mismo nuestras costumbres aquí en Ecuador que comparándole, no sé, con Japón, con China, que somos muy diferentes. Somos seres humanos igual, pero tenemos diferentes costumbres, diferentes valores. ¿Ya? Nos hemos dado cuenta que somos diferentes en cada contexto. La historia va a estudiar cómo evoluciona esta cultura, cómo influye en la forma en cómo vivimos como sociedad, ¿no? La producción material y simbólica, como les decía, la producción material es lo mismo que fuentes primarias, es objetos, herramientas, arquitectura que lo puedo palpar, que lo puedo comprobar. En cambio, las fuentes secundarias es algo simbólico, por ahí puede entrar en la lengua de cada cultura, el arte, la religión, las tradiciones. Si nosotros recordamos la historia de América más que todo, antes que llegaron los españoles acá en 1412, no, 92. Nosotros teníamos la religión politeísta, que era, adorábamos a varios dioses, el dios Sol, Inti, a la diosa lluvia, al viento, teníamos varios dioses como cultura. De ahí llegaron con la conquista española y nos impusieron la religión católica, por eso es que la mayoría en el continente americano pues tienen esa religión católica, ¿ya? La religión católica, ¿ya? Igual en diferentes partes del mundo las impuesto. Por ejemplo, si nos vamos a Medio Oriente, ahí impusieron, en cambio, la de los musulmanes, ellos creen en Alá, etcétera, en el Corán. Si nos vamos a China, impusieron la religión budista, ¿ya? Así que hemos visto cómo todas esas personas, todas esas costumbres, esas sociedades tienen su diferencia, más que todo en lengua, en tradiciones y sobre todo en la religión. Y el ser humano como ser cultural, pues el ser humano crea, siempre va a crear, siempre transmite, siempre transforma. Eso nos diferencia de las demás especies, que nosotros podemos aprender y enseñar. Eso es lo que nos diferencia. Gracias a ello vamos a aprender, nos vamos a comunicar y vamos a darle sentido a nuestra vida en comunidad. Recordemos que el ser humano es un ser muy social que necesita compartir con personas, ¿ya? Por eso es muy necesario la comunicación y darle sentido como decía, en nuestra comunidad. Ya, la utilidad de la historia. Siempre nos preguntamos, ¿para qué me sirve recordar cosas que ya pasaron? A veces me sirven para explicar la evolución de nuestras civilizaciones, por qué ahora somos como somos. Nos va a ayudar a comprender los conflictos sociales, por qué pasa en Medio Oriente siempre guerras, porque ya ha sido de toda la vida, ha sido ahí. Ya nos va a ayudar a comprender esos conflictos sociales. Vamos a fomentar la empatía hacia otras culturas, ya, a empatizar, a respetar más que todo las religiones, las culturas, las tradiciones de los diferentes países. Hay que valorar esa memoria colectiva. Siempre hay que recordar cosas que me sirvan para mejorar el futuro. Y aquí tenemos dos partes de la historia y la historiografía, que la historia más que todo es narra los hechos que realmente sucedieron, es decir, en orden cronológico los ordena y va poniendo en año, y eso son hechos reales, y eso recordemos, la historia narra hechos que ya pasaron, que están comprobados, que sí sucedieron. En cambio, la historiografía son los historiadores, las personas que estudiaron esta carrera. Ellos van a analizar e interpretar esos hechos. Ellos los interpretan si le sacan cosas positivas, cosas negativas, ¿ya? Pero nosotros, como nos estamos educando, pues tengo el derecho yo de dudar. Si me pongo de un bando, de otro, o simplemente interpreto a mi manera. Entonces, ambas de estas son esenciales para entender el pasado, que me va a ayudar al futuro. Entonces, los enfoques historiográficos, primero está el positivismo histórico,
que más que todo buscaba la verdad objetiva en los hechos, siempre buscaba cosas que realcen esa cultura, por ejemplo, del Imperio Romano, por ejemplo, hasta ahora ocupamos las leyes judiciales, las seguimos ocupando en nuestra sociedad. Luego está el materialismo histórico, que más que todo analiza las relaciones económicas, el poder económico de cada civilización que hubo. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar el imperio egipcio fue muy rico, igual que el imperio luego persa y todos los imperios que sucedieron, las conquistas, pero el imperio egipcio sí fue muy rico para construir todo lo que construyeron, las pirámides, sarcófagos, esculturas muy grandes de 10 12 metros, ya tuvieron esa sustentación económica. Y por último tenemos el historicismo, que más que todo interpreta los hechos en su contexto, ¿ya? No es lo mismo un historiador de aquí de Ecuador que va a interpretar de una manera que un historiador, por ejemplo, de Estados Unidos, que tal vez interprete a su manera. Todos van a tener sus diferentes puntos de vista. Entonces, la historia en nuestra vida cotidiana siempre va a estar presente ¿en qué? En las costumbres familiares. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros a veces mantenemos esas tradiciones familiares. Por ahí, no sé, festejar el Día de los Muertos, que recién pasó, de hecho, por ahí la Mama Negra, más que todo en Ecuador, si nos vamos a nivel mundial, hay muchas costumbres que se hacen en familia. También tenemos las celebraciones nacionales. Aquí es un punto importante la arquitectura. Más que todo aquí en Ecuador tenemos una excelente arquitectura en el centro histórico, es muy buena. Las leyes y la educación pues también forma parte de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, un ejemplito que les he puesto, un hecho histórico que revolucionó todo, es la revolución industrial. Gracias a eso tuvimos el boom, es como que, fin, cambió la vida de un día para otro. ¿Qué causas? Pues avances tecnológicos, producción, comercio, la vida comenzó a ser más rápida, más en gasto y compra, ¿ya? Las consecuencias, obviamente, pasó de la urbanización. Recordemos que antes vivían más en el campo, ahora más se viven en la ciudad. Ya comenzaron a haber trabajos asalariados, es decir, contrataban, ya hubo cambios sociales, es decir, ya hubo clasificación de estratos sociales, ricos, pobres, clase media. Entonces, para finalizar, nosotros debemos darnos cuenta que conocer nuestra historia nos va a permitir entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Sin memoria del pasado no hay identidad ni futuro. Nosotros siempre, más allá de la historia, nosotros siempre tenemos que darnos cuenta de nuestros errores. Si yo cometí un error, debo procurar no volverlo a cometer, porque tengo que aprender de eso que me equivoco. Si no, no hay enseñanza. Vamos a seguir repitiendo lo mismo y eso sucede en nuestra vida diaria. Tenemos que por eso tener la capacidad del cambio. Nosotros somos seres sociales que estamos hechos para el cambio, para construir y trabajar. Aquí está la frasecita que les estaba diciendo. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lo hemos visto aquí más que todo en nuestro país. Nosotros si nos damos cuenta desde 1975 siempre hay un paro cada 2, 3, 4 años. Hace poco, ve, este año un paro, hace 2 años paro, en 2019 paro, en 2016 paro, 2010 del 30S de los policías paro, 2006 para sacar a Lucio Gutiérrez, bueno, 2005 paro, la dolarización, paro, para sacarle a la Bucarán, paro. No aprendemos nosotros de nuestros errores. A veces nos dejamos llevar tanto por el populismo que no a veces no analizamos estos acontecimientos y las elecciones que nosotros damos es un fiel reflejo de nuestra educación más que todo. Así que es para mejorar como decía nuestro queridísimo Velasco Ibarra, pues queréis revolución, pues hacerlo primero de vuestras almas. Nosotros primero tenemos que cambiar nosotros y luego y vamos a ver cómo va cambiando la sociedad. Por eso yo sí, siempre les invito a que en lo personal, siempre si cometemos un error, aprender de ese error y ya no volver a cometerlo. Entonces, el primer debercito de la materia de historia debe elaborar una línea de tiempo con 5 hechos importantes de la historia de su familia o de la comunidad, ya, de algo que sea propio para usted.
Puede incluir imágenes o dibujos y obviamente debe explicarme. Si no recordamos cómo es una línea de tiempo, aquí les he buscado aquí. Si no, le pueden hacer con su creatividad. Obviamente cada persona es libre de ser diferente porque hay diferentes tipos, ¿ya? Lo puede hacer con gráficos, lo puede hacer como usted se acomode. No importa si es en Word o a mano, pero el chiste es presentar. Entonces, ese ha sido el primer tema. Nos vemos el día de mañana con el siguiente tema. Que pasen una excelente noche.